Hola a todos, todas. Bienvenido al coloquio de profesor Javier. Todos conocen profesor Javier, así que no necesito explicar quién es profesor Javier. Y su tópico de presentación será, olvidé, que es... Ahí te la ayuda. Ok, perfecto. Definibilidad. Entonces, ¿vas a hablar en español o inglés? Sí, en español. Español, pero la presentación será en español, en inglés, perdón. Sí. Definability y decidability results for rings with addition and divisibility. Javier, tú vas a tener como 50 minutos, 55 minutos y últimos 5 minutos para comentario. ¿Ya? Ya. Es tu primera charla como profesor de departamento de matemáticas, así que felicidades. Gracias. Bueno, muchas última charla tú diste cuando estaba haciendo el postdoc, ¿cierto? Sí. Y era presencial. ¿Mm? Sí, en otros tiempos. Perfecto. Vamos entonces. Muchas gracias, Ravi, por la invitación. Gracias a quienes estén acá. Bueno, como comentó Ravi, voy a hacer la charla en español en vista del público, pero las slides están en inglés porque es extraño escribir slides en español, la verdad. Entonces, estoy mirando la lista de asistentes. Hay varios estudiantes, entonces me alegro porque escribí un background más o menos detallado. Déjame encontrar aquí. Ya. Entonces, esta área de estudio de problemas de decibilidad, de definibilidad, estructuras aritméticas, parte de este problema, el 10º problema de Hilbert, propuesto por David Hilbert el año 1900, cuando le estaba proponiendo a los matemáticos del nuevo siglo, estos son los grandes problemas que tenemos que resolver. Planteó la siguiente pregunta. Tenemos una ecuación polinomial. Eso es todo. No decimos de tantas variables o de tanto grado. Cualquier número de variables, cualquier grado. Entonces aquí lo escribo como un multiíndice, una tupla de incógnitas, coeficientes para cada monomio. Y la condición es que tengo coeficientes enteros. Y él dice, bueno, tenemos esta ecuación, construyamos un algoritmo para que determine, le pasamos esta ecuación y el algoritmo nos dice, ¿tiene soluciones enteras o no tiene soluciones enteras? Sin tener que resolverla. O sea, uno conoce algoritmos de esta forma, piensa en, no sé, la ecuación cuadrática, uno calcula el discriminante y mira el signo y sabe si tiene solución sin tener que resolverla. Esto, como les digo, fue el año 1900. Y con el paso de los tiempos, con el paso del siglo, fue ajustándose un poco, generalizándose a otros anillos, etc. Y les quiero aquí resumir cuáles fueron los cambios que sufrió. Lo primero es que él habla de una ecuación, ¿verdad? Una ecuación igual a 0. Y eso es porque en los enteros, un sistema de ecuaciones es lo mismo que simplemente una ecuación. Porque si tengo un sistema, uno simplemente suma los cuadrados. O sea, todo esto, a igual 0, b igual 0, es equivalente a a cuadrado más b cuadrado igual 0. Entonces, todos los sistemas se comprimen a una sola. Pero sobre otros anillos puede que no ocurra. Entonces, si queremos generalizar, tenemos que hablar de sistemas, no solo de una ecuación. Lo segundo, con el paso del siglo XX se mejoró la idea de qué significa un algoritmo. Hilbert era como, describen un proceso. Y a medida que refinamos la idea de algoritmo, empieza a jugar que no todos los coeficientes que uno quiera aceptar se van a poder describir. Caso muy simple, si yo quiero pasar a polinomios con coeficientes reales, los reales son no numerables, entonces no puedo ir a un computador y poner todo, tener una forma de escribir cada posible polinomio real, con coeficientes reales. Entonces, cuando cambiamos de anillo, a veces los coeficientes van a tener que ser restringidos a un subanillo nomás, que permita esta idea de ser lo que se llama recursivo en computabilidad, que se pueda entregar a un algoritmo. Y lo tercero es que en la evolución del siglo XX, con los trabajos de Gödel, de Turing, de Church, sabemos que no todos los problemas se resuelven con algoritmos. Entonces, existen problemas que se llaman indecidibles, que simplemente no se pueden resolver por algoritmos.
Entonces, tenemos esta forma general de escribir el décimo problema de Hilbert, que es la que se estudia hoy en día. Aquí la tengo lo más general posible. Tomemos un anillo y un subanillo recursivo que cumpla esto que pusimos en el punto 2. Y nos preguntamos, ¿existirá un algoritmo, porque puede que no exista, que decida si un sistema de ecuaciones polinomiales con coeficientes en este subanillo tenga solución, alguna solución en el anillo grande? No se va a tratar sobre el décimo problema de Hilbert esta charla, pero como les digo, este es el que da inicio a toda el área. Entonces, bueno, la respuesta al problema original de 1970, Davis, Matiasevich, Putnam y Robinson, es que era indecidible, no se podía encontrar el algoritmo que Hilbert decía que encontraron. Y no voy a entrar en los detalles de la demostración, pero quiero hacer mención que lo que ellos hacen es conectar dos ideas. La idea de los conjuntos diofantinos, que voy a explicar en breve, que es una idea de definibilidad de lógica, y la idea de ser listable por un algoritmo, que es una idea de computabilidad. Y así conectan esta estructura algebraica con el problema de si hay algoritmo o no. Entonces, como digo aquí, no me voy a preocupar qué significa esto. Lo de listable por un algoritmo es simplemente para que vean que hay, obviamente, si la respuesta es sobre el algoritmo, por ahí sale la conexión. Lo que quiero, a lo que quiero ir es que ellos estudiaron ciertos tipos de conjuntos que vienen dados por una estructura lógica que uno le pone a este problema. Entonces, para eso necesitamos traducir este problema al lenguaje de la lógica. Entonces, veremos lo siguiente. Todas las fórmulas de primer orden, esas que uno aprende en, como se llama el ramo, álgebra y trigonometría en primer año, que se construyen con los siguientes ingredientes. Elementos del anillo, del subanillo R0. Podemos sumar o multiplicar elementos de los objetos que tenemos en nuestra fórmula. O sea, podemos usar el símbolo, si lo quieren, de suma, el símbolo de multiplicación. Podemos decir que ciertas cosas son iguales. Podemos usar el i y el o. Tenemos variables. Y podemos decir que estas variables existen. O sea, podemos decir, existe un x en el anillo R tal que tanto. Existe un x y un y en el anillo R tal que... Y colocamos, fíjense, suma multiplicación, igualdad, o sea, polinomio. O sea, con esto construimos, como lo digo aquí, un sistema de ecuaciones polinomiales. Pero esto da en cuenta una construcción sintáctica. Uno puede no saber qué significan, puede tratarlo solo como símbolos. Esa es la idea de la interpretación lógica de este problema. Si le pasamos podemos construir un algoritmo para anillos fijos, que si le pasamos una fórmula escrita siguiendo estas reglas, nos diga esta fórmula es verdad o no es verdad. Entonces, lo que les dije de ellos estudiaron cierto tipo de conjuntos, que son los conjuntos definidos usando fórmulas como la que dije. Tengo ejemplo en la otra slide. Entonces, estos son los conjuntos que ellos estudiaron, vieron qué clase de conjuntos se pueden describir usando estas fórmulas, qué clase de relaciones o de funciones se pueden describir usando estas fórmulas, y vieron cómo se conectaba eso con el conjunto de las funciones computables. Esto creo que es más claro con un ejemplo. Aquí hay dos objetos diofantinos en el caso de los enteros. La relación de ser menor o igual, que es una relación binaria, y por un teorema de Lagrange, la idea es que todo número mayor o igual a 0 se puede escribir como la suma de 4 cuadrados en los enteros. Entonces digo que, bueno, si a le puedo sumar la suma de 4 cuadrados, significa que le estoy sumando un número mayor o igual, cualquier número mayor o igual a 0. Entonces esta fórmula define exactamente la relación ser menor o igual. O, por ejemplo, aquí hay una función, la función el MCD, el máximo común divisor. Tengo dos números A y B, estoy definiendo su gráfico. Tengo dos números A y B. C es el número que satisface todo esto.
Aquí dice que divide A, porque existe un múltiplo de C. Aquí dice que divide B. Y aquí dice el teorema de Bezout, que es combinación lineal de A y B. Javier, ¿Sí? en el primer ejemplo, o sea, que tú podrías haber tomado solo una variable x1, ¿no? No, porque no me hubiese definido. Si yo solo hubiera tomado una variable, los valores de A y B que satisfacen son aquellos donde, o sea, si un valor satisface, entonces A es menor que B. Pero no puedo garantizar que si A es menor que B, entonces se satisface la fórmula. Ah, Porque necesito construir cualquier número positivo aquí. entonces usa el teorema de que todo número positivo se puede escribir como algo suma de 4 cuadrados, algo así. Exactamente. Mm, Exactamente. De hecho, aquí mm, una de las herramientas, o para trabajar con este tipo de cosas, hay que conocer las herramientas del anillo en que estamos trabajando. Aquí usamos la propiedad de la suma de 4 cuadrados. Aquí mm, usamos el teorema de Bezout del MCD. Si uno mm, te hace este mismo problema en anillo de polinomios, necesita propiedades de los anillos de polinomios. sí, bien. Entonces, todos estos eh, objetos que se construyen con cualquier fórmula así son diofantinos, y lo que muestran Davis, Matiasevich, Putnam y Robinson es que de alguna forma son muchos. Se pueden definir demasiadas cosas. Entonces, no hay un algoritmo que pueda. No se pueden agarrar con un algoritmo, esa es la idea. Volviendo a la pregunta que es de A menor que B, Ujú, para definir algo tan simple de como una desigualdad, ujú. requiere uso de un teorema que no es tan evidente, pero quizás habrá alguna otra manera de definir la misma relación aquí, como... Lo más probable es que sí. Existen cosas que tienen más de una definición, pero la verdad no lo sé. De hecho, aquí la gran limitación que tenemos eh, es que estamos amarrados por las reglas de la lógica. Tenemos que usar solo estos símbolos, solo estos Sí, cuantificadores. sí, De no, sí. hecho, Sí. por ejemplo, Mm, hay un paper de finales de los 80, creo, no me acuerdo el autor, donde usando solo estas mismas reglas define el conjunto de los números primos. O sea, mm, sin usar un para todo, que si uno le pide a cualquier estudiante, o cualquiera de nosotros en realidad, definamos un número primo, uno inevitablemente usa el símbolo para todo, ujú, porque crear que todos los divisores o algo así. Y él logró solo con existencial, y es una mm. fórmula. De hecho, creo que tiene 26 variables, usa exactamente una vez cada letra del alfabeto, a ese nivel. Ok, No me acuerdo de qué grado ya, gracias. muchas veces el problema es algo que parece simple, pero ¿cómo lo definimos? Más aún cuando cambiamos un poco las reglas. Como les dije, esto no se va a tratar del décimo problema, sino que se va a tratar de problemas similares. Entonces vamos a construir aquí una idea similar, pero en vez de decir vamos a usar suma y multiplicación, vamos a usar suma y divisibilidad. Cambiamos, ya no podemos multiplicar elementos, podemos multiplicar constantes, porque si no, no podríamos construir nada. Por eso permitimos multiplicar por algún elemento de un subanillo básico. Pero la relación en general que podemos decir entre dos objetos es si alguno divide a otro o no. Esto es más débil a priori, porque cualquier cosa que se pueda decir con el símbolo de multiplicación, o sea, cualquier cosa que se pueda decir usando divisibilidad, se podría pasar a multiplicación, porque una divisibilidad no es más que decir que existe una x que multiplicado a tanto, pero no se puede necesariamente deshacer, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo atrás, si pierdo la facultad de multiplicar y solo puedo decir que un número divide a otro, ya no puedo sumar, pero no, ¿cómo digo que un número es el cuadrado de otro? En algunos casos puede que con una fórmula súper ingeniosa se logre, pero a priori
no se puede, o sea, es más, a primera vista es más débil, y en muchos casos es más débil. Entonces, con este nuevo lenguaje, con esta nueva fórmula, las fórmulas, por decirlo, son menos. Los conjuntos que se definen son menos. Son un subconjunto de todos los conjuntos que se definían en el caso del lenguaje de anillos, suma y multiplicación. Entonces son un grupo más chico de conjuntos. La idea siendo que si tenemos suma y multiplicación, el problema de saber, de resolver, o sea, de decidir si un sistema tiene soluciones o no, es indecidible. O sea, no hay un algoritmo que pueda trabajar con todo esto. Entonces, si achicamos, si decimos, pero no bajemos solo a suma, se pierde mucha estructura, pero debilitemos, que la multiplicación ahora solo sea divisibilidad. Eh, Ahora estamos en una cosa un poco más chica, todavía es bastante expresiva. ¿Será indecidible? ¿Lo achicamos lo suficiente? Esa es la idea. ¿En qué momento podemos decir, ya, tenemos tan pocas fórmulas que ahora podemos construir un algoritmo? ¿Eh? Entonces, se conservan las definiciones. Si construimos algo con una fórmula que use suma o definibilidad, vamos a decir que definible positiva diferencialmente en este lenguaje, y nos podemos hacer la misma pregunta. Puedo construir un algoritmo que use, permiso, fórmulas de este tipo, que reciba fórmulas de ese tipo y nos diga si son verdad o no. Porque el problema es que se ve más simple. Bueno, y de hecho, en el caso de Z, que es el mismo caso que en el décimo problema de Hilbert es indecidible, este problema ahora es decidible. O sea, existe un algoritmo y de hecho Lipschitz construye su artículo, explica los pasos a seguir. Usted recibe una fórmula en este lenguaje, que es un sistema de ecuaciones, o sea, de igualdades de polinomios lineales y también de divisibilidad entre polinomios lineales. ¿Verdad? Muy rápidamente, son lineales porque como no puedo multiplicar variables, no puedo elevar al cuadrado, solo puedo multiplicar variables por constantes. Entonces puedo decir que algunos polinomios son iguales a otros o que algunos polinomios dividen a otros. Y Lipschitz construye el algoritmo y dice, sí, es decidible. O sea, de verdad encontramos de alguna forma el punto donde cambia. O sea, si podemos multiplicar cualquier par de elementos, eh, la cantidad de cosas que podemos definir es muy grande, intuitivamente, y se nos vuelve indecidible. No hay un algoritmo que cubra todos estos conjuntos. Mientras que si reducimos multiplicación a solo poder decir que ciertas cosas dividen a otras, entonces cantidad de conjuntos ya no es tan grande y hay un algoritmo que puede discriminar, que nos puede decir, no, esta fórmula es verdadera, esta fórmula es falsa. En términos de sistema, este sistema tiene solución, este sistema no tiene solución. Y él lo hace para los enteros y para extensiones de grado 2 imaginarias de Q. Ahora que empieza a pasar algo bien interesante y el que nos motiva por qué estamos estudiando adición con divisibilidad. ¿Por qué esas dos? Porque dijimos, cuando bajamos a divisibilidad lo hicimos decidible. O sea, como que ya no hay tantas fórmulas, que son más controlables. Pero de alguna forma intuitiva está como en el filo, está en el borde. Primer resultado que Leach menciona en el mismo artículo, pero las ideas en realidad son de Julia Robinson, que si permitimos un para todo por fórmula, entonces se nos escapa. El problema es indecidible. O sea, ya no es un sistema porque con un símbolo para todo ya no es un problema de si existe solución o no, es un poco más complicado de entender. Pero parece un cambio chico. Si permitimos, no nos dice permitir cualquier cantidad de cuantificadores, no.
tenemos cualquier cantidad existencial y un cuantificador universal, un para todo X en Z, y ya no hay ningún algoritmo. Y no solo eso. Curioso porque el año antes, lo demostró después, pero se publicó antes, em, mostró que para otros tipos de campos de números, otras extensiones de Q, distintas de las imaginarias de grado 2, si podemos dividir, podemos definir con una fórmula suficientemente complicada la multiplicación. Entonces volvemos al problema, décimo problema de Hilbert. No es un problema más chico, es el mismo problema. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Sí? Javier, que cuando vi uno de las transparencias, pensé ¿Mm? que estaba permitido la multiplicación, pero ahora tú quieres sacar la multiplicación y ver si se puede definir en términos otros. Claro, no, lo que en el décimo problema de Hilbert está definida la multiplicación. Mm, Pero en el problema que estamos aquí trabajando de suma y divisibilidad, solo se mm, puede multiplicar por elementos dados. O sea, uno puede decir, puede multiplicar por una cantidad permitida de constantes, hacemoslo así. No mm. puede hacer un x por y o un x cuadrado. Ah, ya. Ujú. Eh, entonces, claro, es más débil, pero Lipschitz mostró que Ah, ya. en prácticamente casi todos los casos, en casi todos los number fields, como que hay que decir casi todo porque todo es infinito, pero solo Entonces, el teorema de Lipschitz permite hacer qué cosa? reconstruir la multiplicación usando la divisibilidad. O sea, en la dirección que no debería ser, o sea, en la dirección difícil. Mm, Voy a ujú, rayar un poco, permiso. ya. No sé cómo, creo que tengo que dejar de compartir para sacar la pizarra. Ujú. Ya tengo que enchufar todo bien acá. Va a ser un ejemplo simple. Es más que nada. La idea es que en el lenguaje de divisibilidad uno puede definir un conjunto de esta forma. Todos los x tales que eh, existe un i tal que ax más bi divide a c más b, por decir algo, donde a y b, c son constantes. Esto es un conjunto que se puede definir en el lenguaje de la divisibilidad. Y también se puede definir en la multiplicación. Uno puede decir todos los x tales que existe un i, existe un z, tal que z por ax más bi igual a c más b. Son el mismo conjunto, ¿verdad? Pero lo que pasa es que este está en el lenguaje de suma y divisibilidad. Este está en el lenguaje de suma y multiplicación. Entonces hay una inclusión. Todo lo que se puede definir con divisibilidad se puede definir también con multiplicación. Pero el viceversa no tiene por qué ser verdad. Y lo que hace Lipschitz es mostrar que para estos campos de números, no voy a entrar en los detalles de esa demostración, así que no importa tanto en cuáles, hay una forma de deshacer, o sea, tomar una multiplicación y construir de vuelta una fórmula que use, pues, tomar algo que dice, no sé, x cuadrado más y cuadrado igual z por x, y él puede, una forma de describir eso usando sumas y divisibilidades, sin usar la multiplicación, que no es, insisto, no es para nada trivial. ¿Cómo vuelvo a...? No sé cómo ven ustedes ahora, porque creo... No, desapareció la pizarra en mi pantalla. Y eso está como por completar la idea. Se puede, tal como se puede trabajar con
Z o con anillos de enteros, se puede trabajar con anillos de polinomios. Y hay un resultado grande de 85 de Fidesz que dice que podemos conectar un problema de adición y divisibilidad para un anillo de polinomios con el décimo problema de Hilbert del anillo base. Entonces, podemos reducir el problema de polinomios y volver a tener multiplicación, pero ya solo en el anillo base. Esto más por completar la imagen, porque vamos a mencionar polinomios más adelante. No, los teoremas como fundamentales de esto, que dan origen al problema de la división y divisibilidad, son los de Lipschitz. Porque, como les digo, nos da a entender que cuando una estructura tiene muy pocos conjuntos, muy pocas fórmulas, se espera que sea decidible. Si tiene muchas, se espera indecidible. Y suma y divisibilidad está de alguna forma tratando de aproximar el punto de quiebre, donde se hace el cambio de fase. Entonces, podemos hacernos esta pregunta para un gran tipo de anillos, un gran número de anillos que tengo ilustrados acá. Son todos la misma tipo de estructura. Tenemos, por ejemplo, Z y Q, que es el campo de fracciones de Z. Y preguntamos por anillos que estén Javier, entre medio. ¿Escucho? en la diapositiva anterior, ¿Mm? en este tenemos uno de las dos cosas, debe ser trivial o no. Em, para casos finitos, muchas veces sí. De hecho, eso es lo que... o sea, por ejemplo, el problema en anillos no tan... una de las direcciones de la demostración. Mm, eh, no recuerdo, es que este nunca lo he visto porque creo que Fides no lo publicó, entonces me parece que sí. Me parece que... mm, eh, claro, porque aquí le estamos, por decirlo, a las constantes permitidas para multiplicar, le estamos solo agregando la t. Entonces, si podemos resolver algo en polinomios, podemos resolverlo en el anillo base, imaginando que son todos polinomios de sí, grado cero. mm, Claro, sí. ya, Eh, la gracia es esta equivalencia, ¿verdad? sí. Esa es la potente. Ujú. Gracias. ¿No hay problema? Sí. Eh, me alegra que hagan preguntas. Yo feliz. Entonces, lo que decía, queremos estudiar, tenemos aquí una gran variedad de anillos en los que uno se puede hacer esta misma pregunta. Anillos que están entre un anillo de enteros y su campo de fracciones. Voy a pasar aquí al tercer ejemplo del anillo de polinomio sobre un campo finito. Aquí se me olvidó un sub P, porque es el mismo, el anillo de funciones racionales, que es el campo de fracciones del anillo de polinomio. Y estas dos líneas de acá son extensiones. No sé, eh, como hay hartos estudiantes, creo que esto se ve como en teoría de Galois, entonces no sé si lo han visto, pero K es una extensión finita de Q. Entonces, tal como Z está dentro de Q como un anillo especial con buenas propiedades, hay un equivalente, OK, que se llama el anillo de enteros de la extensión K. Y se puede hacer lo mismo en campo de funciones. O sea, tomar una extensión finita del anillo de polinomio de funciones racionales, extensión finita K, y de la misma forma hay un anillo que es como una especie de Z o de anillo de polinomios dentro de todo esto, que es el que conserva, por decirlo, las buenas propiedades de Z. Eh, como si es mucho, piensen en el primer ejemplo y el segundo como una extensión finita. Entonces aquí sabemos un montón de anillos entre Z y Q, donde vamos invirtiendo primos. Decimos, no sé, voy a un poco porque lo voy a usar.
Cada vez que tengo que cerrar la pizarra se está abriendo, ¿no? Ahora tenemos, la primera imagen es esta. Uno tiene Q y esto tiene una extensión finita K, que es lo que se llama un campo de números. Y Z está dentro de Q un subanillo con propiedades muy distinguidas, por eso tiene un nombre, el anillo de enteros. Y uno puede hacer lo mismo aquí, el anillo de enteros de K. Entonces, cuando uno dice voy a estudiar un anillo que esté entre Z y Q, uno puede ver que estos anillos R se obtienen invirtiendo algunos primos. Por ejemplo, podría ser anillo todos los números de la forma n sobre, no sé, 2 a la alfa, 5 a la beta, n en z, alfa y beta en los naturales. Esto es un posible anillo. Un anillo donde uno toma z y le agrega un inverso para 2 y un inverso para 5. Esa es la idea. Y uno puede hacer lo mismo en todos los otros casos que tengo ahí en la slide. En todos estos casos tengo un anillo de enteros y al otro lado tengo su campo de fracciones. Y estoy buscando cosas que están entre medio. Se puede volver más técnico porque, por ejemplo, en OK uno no habla de números primos, uno habla de ideales primos. Y uno no invierte números, uno invierte ideales. ¿Por qué? Porque en un campo de números cualquiera, toda la estructura de teoría de números se ve con ideales. Cada ideal se factoriza de forma única como producto de ideales primos. Ya no es cada número, es cada ideal. Entonces se puede hacer, cambiando algunas cosas, que es más técnico, se puede hacer la misma construcción. Pero, ¿dónde está el mouse? Aquí. Piensen en el caso entre Z y Q, si no han visto esto antes, y también en el caso entre los anillos de polinomio, ¿verdad? O sea, tenemos los polinomios coeficientes en un campo, un anillo entre medio entre esto y su campo de fracciones, que son todas las funciones racionales. Lo mismo, uno puede hacer todos los polinomios y aquí colocar potencias de irreducible, no sé, t más 1 a la alfa y otro tema 3 a la beta, no sé. Misma idea. Otra pregunta, ¿Sí? chica, como ese R, anillo entre Z y Q, Ujú. son racionales. Y entonces tú puedes decir que cualquier anillo entre Z y Q esencialmente es n dividido por como algunos productos de como potencia de primo en el denominador. Sí. Cada subanillo se puede caracterizar viendo un conjunto de primos que invertimos, que permitimos en los denominadores. Mm, De hecho, por eso mismo hay una cantidad no numerable de anillos entre medio, porque hay una cantidad no numerable de subconjuntos de números primos. Em, mm, ya. eh, Como les decía, en el caso que nos vamos a los OK se vuelve más complicado porque uno no habla de números, habla de ideales, pero no. Mm, Los resultados los voy a anunciar en general para OK muchas veces, pero cuando vean OK y K pueden pensar en Z y Q, o en polinomios y funciones racionales. ya. Y aquí está lo que es decir, ¿verdad? O sea, podemos pensar que estamos mirando un subconjunto de primos de A y estamos invirtiendo ese subconjunto, lo que se denota tradicionalmente de esta forma. Entonces hay trabajo en esta dirección por Carlos Martínez del departamento y un alumno que tuvo doctorado, Leonidas Cerda, donde ellos miraron el caso partiendo desde Z, entre Z y Q, o entre FP y, o sea, entre polinomios y funciones racionales, para qué pasa si invertían un número finito de primos, que no puede ser cero, porque si no invertimos nada, seguimos en Z, ¿verdad? O seguimos acá en los anillos polinomios.
Entonces, de hecho, mismo destacan que es un resultado bien interesante, que en el momento que es no vacío, el problema se vuelve indecidible. Habíamos dicho que en Z el problema era decidible, ese es Lipschitz. En el momento que invertimos algún primo, mientras invertamos finito, se nos vuelve indecidible el problema en ambos casos. Aquí queda pendiente un caso puntual, pero no es tan terrible. Entonces estas son estas dos líneas de alguna forma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Para algunos R, para un conjunto finito de primos. Un paréntesis ahí, como les dije, hay una cantidad no numerable de anillos aquí entre medio. Entonces sabemos que casi todos van a ser indecidibles, porque la cantidad de algoritmos que existen, si lo piensas, un algoritmo necesita escribir las instrucciones, debe ser un código, una instrucción. Por lo tanto, es solo una cantidad numerable de algoritmos. Pero ese es un argumento, sabemos que hay muchas cosas indecidibles, pero no nos dice cuáles son. Entonces aquí tenemos algo concreto. Si invertimos una cantidad infinita de primos, obtenemos una estructura donde adición y divisibilidad generan demasiadas fórmulas y no hay un algoritmo que decida si estas fórmulas son verdaderas o no. Entonces, con Carlos, con Javier, eh, sacamos varios resultados en esta dirección que, paréntesis, nos aceptaron ayer. De hecho, creo que no alcancé a cambiar la bibliografía. Por eso puse 2022. Que todavía no estaba todavía enviado. Entonces, el primer resultado es, miren, estamos entre K y OK, o sea, piensen entre Z y Q, y ahora invertimos casi todos los primos. Un conjunto cofinito, o sea, con complemento finito. Entonces el problema queda decidible. La idea es que estamos tan cerca de ser Q que dividir, si yo digo, este polinomio divide este otro polinomio, este número divide este número, en realidad estoy diciendo una propiedad que solo involucra un número finito de primos, porque todos los otros primos son invertibles. Es de alguna forma, comillas, el dual de esta idea. Si invertimos un número finito, es indecidible. Si invertimos un número cofinito, complemento finito, queda un problema decidible. Este es más pesado a leer. La misma versión para FPT. Entonces, miren, es la misma idea. Si invertimos un punto cofinito, entonces el problema es decidible. Una condición de separabilidad de la extensión, que es técnica, y una condición conjetural adicional, que si la tuviéramos tendríamos un resultado más fuerte. Podríamos trabajar con más constantes y seguiría siendo decidible. Aquí en la idea estamos mirando extensiones finitas separables de anillos de funciones racionales. Como que uno no tiene una intuición, por lo menos en mi caso, una intuición mental de qué es eso. Pero imagínense, tienen esto y lo pueden extender con raíz de t o con raíz de t cuadrado más 1. No sé, cosas así. Entonces obtienen algo que parece un anillo de funciones racionales, pero con más cosas dando vuelta. Y uno hace la misma idea. Invertir casi todos los primos. Estar muy cerca de convertirlo en un campo. Y esto último, digo, una forma de mejorarlo bajo conjetura, pero, por ejemplo, se deduciría de una conjetura que se escapa completamente a lo que estamos haciendo. Esto de geometría es poderosísimo. De hecho, resolución de singularidades en característica 0 le valió una medalla Fields a, nunca me acuerdo el nombre, Hironaka.
O sea, no es algo trivial, pero se sabe que si tuviéramos esta característica positiva, se cumplirían condiciones sobre este anillo de, de- de- de series, de series formales, y entonces tendríamos decidibilidad en un contexto aún más potente. Y también en el mismo artículo, esto voy a volver acá, vuelvo al tiro, pensamos esta idea del teorema que tenía Leonidas con Carlos, que este era solo para, teníamos un anillo de polinomios e invertimos un número finito de polinomios. Ahora tenemos lo mismo en la versión el OK, o sea, si en vez de mirar polinomios dentro de funciones racionales, los extendemos y aquí adentro miramos lo que sean estos nuevos polinomios, que es más difícil de trabajar, funciona de forma muy similar, tenemos características distintas 2, se necesita invertir al menos 2 primos, ya no basta con uno, como era en el caso anterior. Y se obtiene indecidibilidad como en los otros casos, como en el caso de Leonidas con Carlos. Ahora no me queda tanto tiempo, así que voy a hacer esto, dar una idea. Quiero dar una idea de este primer resultado que mencioné, que es un problema de decidibilidad. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay más de una forma de mostrar algo, pero la forma más directa de demostrar que es un problema decidible es, miren, aquí hay un algoritmo. Describir el algoritmo para resolver el problema. Entonces, la situación es esta, piensen que estamos dentro de Q, ¿no? Y construimos el anillo donde es lo inverso de lo que les dibujé en la pizarra. Casi todos los primos se invierten. O sea, imagínense un anillo un anillo de Q donde los denominadores no pueden ser divisibles por 2 ni por 5, por cualquier otro primo. Entonces es súper grande, es casi igual a Q. Entonces, imagínense que en este anillo tenemos un sistema de algunas ecuaciones lineales y algunas condiciones que nos dicen, y esto divide esto divide esto otro. Y queremos saber si este sistema tiene solución o no. Me molesta que tengo que cerrar uno para abrir la pizarra. Eh, entonces nuestro anillo R, piénselo a modo de ejemplo, son todos los A sobre B en Q, tales que 2 no divide a B y 5 no divide a B. Es casi que no es un campo, porque 2 no es invertible. 5 tampoco. Pero son los únicos primos que hay. Todo lo otro es invertible. Todos los otros no son unidades. Entonces, este R está casi llegando a Q, si lo piensan así. Entonces, si tenemos un sistema con varias ecuaciones de la forma polinomio y en varias variables x igual a 0, y después varias condiciones de divisibilidad que nos dicen a otros polinomios, los polinomios q de x dividen a los polinomios r de x, todo un sistema. Y queremos saber si existe x. Entonces, les dije, mostramos que es decidible. Entonces damos un outline de así se puede construir un algoritmo. De hecho, no, damos más que eso, construimos el algoritmo mismo, lo conectamos con algoritmos ya conocidos por otros problemas, no hacemos todos los pasos. Y ahora les voy a dar como una idea de cómo funciona este algoritmo. Entonces, lo primero es estas
se me pegó la pizarra. Estas igualdades, porque es un sistema, la podemos pensar en Q, que es un campo. Entonces tenemos álgebra lineal, tenemos eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana nos dice cuando un sistema tiene solución o no. Y si esta parte no tiene solución, el sistema completo tampoco, fin. Pero si tiene solución, la eliminación gaussiana nos da una parametrización de la solución. Nos dice se obtienen usando este vector de constantes y esta matriz. Ajá. Entonces, podemos resolver este problema en Q, en general en el campo K, y obtener un X igual a algo de la forma matriz por, lo voy a escribir así. No exactamente esto, pero piénsenlo así. Y esto se puede reemplazar dentro de las divisibilidades. Ahora, ¿cómo se estudian las divisibilidades ahora? La idea es que en este anillo 2 no es invertible, 5 no es invertible, pero todos los otros números sí. Entonces podemos mirar este número, la divisibilidad, lo que significa en un anillo con tan pocos números que no sean invertibles. La divisibilidad lo que significa es que el lado izquierdo, como ¿se acuerdan la idea de orden de teoría de números? El orden de un primo de un número en un primo es cuántas veces aparece ese primo en su factorización. Entonces, la divisibilidad dice que el orden 2 de este es menor o igual a este, o sea que el 2 aparece menos a la izquierda que a la derecha, y que el 5 aparece menos a la izquierda que a la derecha. Y nada más. Porque todos los otros números son invertibles, entonces no afectan a la divisibilidad. Esa es la idea. Como solo dejamos un número finito de primos, porque estamos tan cerca de Q, la divisibilidad ahora es una cantidad finita de condiciones. Entonces podemos estudiar cada una por separado. El tabeo ahí, no, ustedes no ven mi... Esto es lo que les decía. Tenemos el sistema de esta forma. Esto es la cuestión lineal usando la ecuación gaussiana, que nos permite parametrizar el conjunto de solución. Entonces, cada divisibilidad es un número finito de desigualdades en el orden, que dice el orden de este es menor al orden de este. Entonces, en el caso del ejemplo, estamos en el orden del primo 2 y en el orden del primo 5. Entonces completamos. De aquí puede que pierda un poco los estudiantes, pero esto es inevitable. Pasamos a las completaciones, a los campos QP. Miramos porque el orden nos da una topología en Z, distinta a la topología usual. Entonces hacemos completación, obtenemos el campo Q2, campo Q5. La gracia es que se sabe que esas estructuras en Q2 y en Q5, los sistemas de ecuaciones polinomiales que incluyen al orden, o sea, como campo evaluado, son todos decidibles. Los teoremas de Ax-Cohen-Ershoff de los 60, 70, no me acuerdo. Entonces podemos tomar este problema que estamos mirando, llevarlo a los campos, en este caso Q2 y Q5, y ver si en cada uno de ellos tiene una solución o no. Es el equivalente, si lo quieren, como de resolver una ecuación módulo un primo. Donde tiene una ecuación y uno dice, vamos a resolverla módulo 5. Vamos a resolverla módulo 2. Si en algún módulo la ecuación no tiene solución, entonces el problema original tampoco. Fin. Si en alguna completación no hay solución, en realidad tampoco. Pero si en todos los módulos, en todas las completaciones tiene solución, se puede trabajar usando, se llama aproximación de Artin. Piénsenlo como una versión evolucional del teorema chino del resto, que nos permite encontrar una solución módulo 2, solución módulo 5, nos permite como pegarlas en una solución que funciona en el anillo del que salimos.
saltemos a detalles técnicos, pero esa es la idea. O sea, no construimos 100% el algoritmo, porque estamos dependiendo de otros algoritmos, bueno, del algoritmo gaussiano, que todos conocemos, y también del algoritmo ad hoc para las completaciones. Entonces aquí, Artin Approximation, como digo, muy similar al teorema chino del resto, nos dice, en todas las completaciones tiene una solución. Entonces, si usted logra hacer esto, hay una solución que las combina todas en el anillo base. Y no la encuentra. Pero no la queremos. Queríamos solo saber si podemos decidir si hay solución o no. Y sabemos que la hay. Entonces pudimos decidir. No voy a contar lo que sigue por tiempo, pero les cuento lo último que estoy haciendo. Ahora estoy mirando anillos de funciones enteras. Misma idea, invirtiendo un número finito de funciones enteras, haciendo preguntas similares. Estoy en un campo evaluado, o sea, en algo no arquimediano, principalmente porque en el caso no arquimediano no existe la función exponencial. No es entera. Entonces no tengo. La función exponencial tiene el problema de que nunca se hace cero, pero no es constante. Eso no ocurre en el caso no arquimediano. Y bueno, tengo un poco lo que preguntaba Rayes al principio de tanto cuesta definir a veces, que es cierto, un concepto simple. Una de las cosas que logré definir, que quería comentar acá, pero digo, es bastante técnico, es poder decir que un número es distinto de cero. Y tengo otras cosas, puedo decir que algo no es una unidad o no es constante. Puedo multiplicar algunos elementos. Y pensé que tenía más cosas, pero la semana pasada me di cuenta que estaban malas, así que menos mal que no se las alcancé a contar. Así que eso. Tenía un error en mi demostración, así es que todavía estamos, no he podido llegar a algo de decisilidad o indecisilidad, pero estoy logrando definir distintas clases de cosas, pensando en emular otras clases de resultados y pegarlas para obtener una indecisilidad en este caso. Pero quién sabe. Y los dos artículos de Lipschitz, si quieren adición y Cilia, son como fundamentales. Este es el trabajo de Carlos con Leonidas, donde desarrollan varias técnicas bien interesantes. Y este es el artículo que aquí debería decir aceptado en el Journal of Number Theory. Pero es noticia muy nueva. Eso. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Javier. Bien en punto. Tenemos 5 minutos para 5 preguntas, dudas, comentarios. Ya, entonces, si alguien tiene algo. Sí, Rayes, dime. No, yo creo que debería indicar más a los chiquillos como plantear algunos. Yo creo que hay un montón de cosas interesantes que estudiar que los jóvenes deberían preguntar, creo. O sea, yo sobre eso un poco, bueno, yo no sabía que iba a haber tanto estudiante. Quizás no hubiese dado tanto color a los campos de número y cosas así. Aunque igual es bien interesante. O sea, ahí uno conoce Q, Z, los anillos entre medio y ya. O no sé, los campos finitos. Pero les dejo, o sea, no estos problemas puntuales que mostraba, pero los estudiantes que se pregunten, ¿y quiénes son esas extensiones? Y yo trabajando en esto me senté a tratar de escribir algunos campos finitos que uno sabe. Hay un campo de 8 elementos. ¿Cuál es el campo de 8 elementos? Y eso de hacer la tabla de multiplicación como que ayuda a entender estas estructuras que están interesados en esa línea como teoría de números o de extensiones de campo o de polinomios. Son como pequeñas actividades que uno puede hacer. Creo que yo tengo una pregunta. Hace mucho rato había como una diferencia entre un resultado que valía para extensiones cuadráticas imaginarias de Q y no valía si no, o al revés, una cosa así. Sí.
Mi pregunta es como, o sea, me parece muy raro que ese sea el impedimento, digamos, como, ¿hay alguna, digamos, como intuición aterrizable a por qué son exactamente las cuadráticas imaginarias las que generan este bloqueo? No sé. ¿Por qué exactamente esas? No lo tengo, pero o sea, la idea va por el lado de las unidades. En Z hay dos unidades, ¿verdad? Uno y menos uno. Unidad es un elemento que divide a todos los otros, o los invertibles, si lo quieren ver así. En, por ejemplo, el anillo de los enteros gaussianos, o sea, Z extendido con I, hay cuatro unidades, ¿no? I menos 1, I menos I. Pero, por ejemplo, en el Z extendido con raíz de 2, hay infinitas unidades. Porque 1 más raíz de 2, claro, raíz de 2 más 1 es el inverso de raíz de 2 menos 1. Multiplicado dan 1. Entonces, 1 más raíz de 2 es invertible. Por lo tanto, 1 más raíz de 2 al cuadrado es invertible, porque el cuadrado es invertible. Todas las potencias tenemos el conjunto de las unidades se vuelve infinito. Y ahí está la diferencia de alguna forma. Por eso mismo pasa cuando invertimos un primo, también llegamos a indivisibilidad, el trabajo que tenían Leonidas con Carlos. Porque teníamos Z, que dos unidades, dos invertibles, pero en el momento que ahí vamos a invertir el 5, ahora 5 es invertible, 25 es invertible, 125 es invertible, y pasamos a infinito. Entonces, no puedo explicarte exactamente por qué es culpa de eso, pero esa es la gran diferencia entre los anillos, la cantidad invertible. No, claro, pero sí, parece una intuición bien razonable, más o menos lo que quería, así que gracias. Javier, una cosa que es el resultado de decidibilidad cuando tú inviertes casi todos los primos, Sí, ¿cierto? sí, Así lo entiendo, ¿no? así es. Eh, entonces tú dices que intuitivamente es como cerca a Q y entonces como en esta pregunta en Q son decidibles, por eso es como... Y en Z no es decidible, por eso como, o algo así, como Es que habrá alguna cosa así. Z es el outlier por culpa de lo de las unidades. En un Mm, campo número cualquiera, que no sea cuadrático imaginario, o sea, que sea de un grado suficientemente alto, eh, claro, en el campo el problema es mm, decidible y mm, mostramos aquí que cerca del campo también, mm, mientras que al otro lado, en el anillo de enteros o invirtiendo un número finito de primos, mm, o es indecidible o Lipschitz mostró que se puede definir la multiplicación y es equivalente al décimo problema de Hilbert. O sea, eso quiere decir, se conjeturó que es indecidible, pero todavía no han podido demostrar el décimo problema de Hilbert en todos los casos. mm, Entonces, ese es el espectro, salvo en los casos puntuales de Z y las extensiones cuadráticas. Uno mm, espera que mientras más cerca del campo estemos, la divisibilidad se vuelve más inútil. De hecho, ese es el argumento para Q. En Q decir que un número divide a otro eh, es inútil, porque en Q todos los números dividen a todos los números, excepto el cero. mm, Entonces, cuando llegamos a Q es como que el símbolo de divisibilidad es un símbolo perdido. mm, Entonces esa es la sí, idea. Mientras más cerca estamos, más débil es ese símbolo. Y por eso más débil se vuelve el lenguaje. Menos conjuntos podemos definir usando. mm. Esa es la intuición. Se parece un poco como en alguna cosa en análisis o en esa idea en geometría de cualquier cosa, yo creo como de, de argumento como, no sé, como perturbación, si está cerca a algo, una propiedad en una estructura cerca, también se puede esperar que cumpla, pero generalmente, o sea que no es una demostración, pero es como... Si yo por mucho tiempo, no tanto, estuve un buen tiempo tratando de llegar a un resultado de esa forma, como tratando de formalizar esa idea de acercarse a mm, un problema abierto bien mm, famoso, de encontrar como una sucesión de estructuras indecidibles mm, que cada una son todas en el mismo conjunto, pero cada una va perdiendo símbolos o va sí, debilitando que se mm, convierta. Pero tengo la sucesión,
pero no tengo Sí. una noción formal de convergencia. Entonces queda como intuición nomás, sí. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Así como tratando de encontrar algo entre medio entre solo la suma y la multiplicación, encontramos, o sea, se propuso la divisibilidad, ¿no? Ujú. ¿Hay otras propuestas? Sí, bueno, está en la otra dirección que creo que es sucesor con multiplicación, pero esa no me acuerdo, Ajá. no me acuerdo el poder que tiene. Para teorías existenciales, o sea, siempre se ponen problemas, pero para teorías existenciales esas son como las más comunes, que son suma de divisibilidad, suma y cuadrado. O sea, no la función elevado al cuadrado, sino que la propiedad de ser un cuadrado. O sea, que podemos escribir en una Ujú. fórmula, este objeto es un cuadrado, que Ya. también es más débil que la multiplicación. Estas son como las más famosas. En teoría completa, o sea, permitiendo cuantificadores universales, el árbol es mucho más grande. Está coprimo, que es más débil que divisibilidad, o sea, que dos números sean coprimos. De hecho, si no me equivoco, hay un resultado de indecibilidad para sucesor y coprimo. Debilitar ambas operaciones. Em, hay, hay, hay otros resultados donde se cambia la multiplicación por una imagen, por ejemplo, por la imagen de una función polinomial. Es decir, que un elemento está en la imagen de una función polinomial o en la imagen de una función exponencial. Aunque ahí creo que es decidible en una función exponencial. Es Semenov, si no me falla la memoria. Pero sí, hay un montón de... Ujú. El árbol más grande está en el caso de la teoría completa. O sea, no solo existencial, como dije yo, sino permitir también cuantificadores universales. Ujú. Todo un dibujo. ¿Alguien más? Entonces, si no hay nadie más, paramos acá. Muchas gracias, Javier, para la charla. Nos Gracias, vemos el gracias a ti, Ravi, gracias a próximo. todos. Nos vemos.